cuenta con una extensión de 350 kilómetros cuadrados, similar a la extensión del archipiélago de Malta, siendo el cuarto delta más grande del Mediterráneo. Se sitúa entre Valencia y Barcelona, en la provincia de Tarragona, al este de la península ibérica, y está compuesto por 3 zonas que dan la forma de un pájaro en vuelo. En el lóbulo central y la desembocadura del Ebro se encuentra la denominada Isla de Buda, franqueada por 2 pequeñas penínsulas o hemideltas, la península del Fangar al norte y la bahía de los Alfaques al sur. Una de sus características más importantes es la cohabitación humana con el ecosistema natural característico de la zona. De esta manera podemos encontrar huertos frutales y arrozales, a la vez que dunas, lagunas, playas, marismas y demás vegetación autóctona. Además, el delta del Ebro cuenta con un 5% de superficie urbana. Es por ello que su diversidad y riqueza biológica presenta un gran contraste frente a la urbanización y transformación agrícola de prácticamente un cuarto de toda la extensión. Precisamente por este motivo, la Generalitat construyó el Parque Natural del Delta del Ebro en 1983 y su importancia está reconocida por el organismo más relevante a nivel internacional. Además, en 2013 fue declarado Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves. La diversidad de hábitats y el clima húmedo y templado proporcionan la aparición de muchos invertebrados, los mosquitos, los insectos más conocidos y característicos. De los lepidópteros hay infinidad de especies que atacan a los cultivos, algunas interesantes desde el punto de vista zoogeográfico, como Xylus supersalis, Borbo, Selleri o la excepcional presencia de varias especies de danaos. Los coleópteros tienen también una numerosa representación y su papel en los diferentes ecosistemas resulta básico. Los abuelos de los arrozales y sus agresivas larvas. Primero las numerosas serpientes de agua. En cambio, las tortugas son poco frecuentes y las ranas están casi extinguidas. Solo la rana peresi aguanta una población elevada. Entre los sapos se encuentran el común y el de espolones. Los discobrosos se encuentran aisladamente por todo el delta, las lagartijas se encuentran por todas partes y en las playas corren las lagartijas de los arenales. Los tritones son escasos y los dragones se encuentran en las edificaciones. Los peces son abundantes por el importante papel que el agua juega en el delta y por los distintos grados de su salinidad, que va desde niveles insignificantes hasta muy altos. Los esturriones y las lampreas han disminuido drásticamente, al igual que es el caso de las sabojas. Por el contrario, han aparecido especies nuevas como la perca americana, la merluza de río, el pez gato y el silur. Aparte, estas especies más bien escasas, existen otras muy abundantes: mugílidos, ciprínidos, serránidos, etc., de los que se pescan cientos de toneladas cada año. En el delta del Ebro los veranos son calurosos, bochornosos y mayormente despejados. Los inviernos son largos, fríos, ventosos y parcialmente nublados, y está seco durante todo el año. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 5 grados a 29 grados y rara vez baja a menos de 1 grado o sube a más de 31 grados. El mes más cálido del año es agosto, con una temperatura máxima promedio de 29 grados y mínima de 21 grados. Dura aproximadamente 4 meses y el mes más frío del año es enero, con una temperatura mínima promedio de 6 grados y máxima de 15 grados. Este intervalo de tiempo dura 4 meses aproximadamente. El primer poblamiento del delta del Ebro tiene lugar hace unos 3,5 millones de años, en el Plioceno. En aquella época el delta debía tener una extensión parecida a la actual, pero después del deshielo de la última glaciación ascendió el nivel del mar hasta que se detuvo hace unos 6.000 años y empezó la formación de los deltas actuales. El mayor desarrollo se da a partir de los siglos XIV y XV debido a una gran desforestación de la cuenca del Ebro. A finales del siglo XVIII, Carlos III inicia la construcción de un canal entre Amposta y San Carles de la Rápida para facilitar la navegación, pero la enorme cantidad de residuos sólidos que aportaba el río en esa época acaba por hacer fracasar el proyecto. En la segunda mitad del siglo XX, la construcción de embalses en el río frena las aportaciones sólidas que mantenían y desarrollaban el delta y empieza el retroceso causado por la erosión marina. Las actividades económicas importantes incluyen la agricultura, la pesca, la acuicultura y el turismo, con valor económico anual de unos 100 millones de euros. Los campos de arroz cubren unas 20.000 hectáreas. Asimismo, mantienen una actividad de pesca importante. Además, en la punta de la Baña se encuentran las salinas de la Trinitat.
También es relativamente habitual que en el delta se convierta en escenario para el rodaje de videoclips musicales o de anuncios publicitarios. El arrozal forma parte sustancial del paisaje del delta del Ebro y constituye por sí mismo una zona húmeda de importancia capital que comporta, por un lado, una producción alimentaria enorme para especies salvajes y, por otro, la existencia de una vegetación característica. Son multitud de especies animales que aprovechan el arrozal en alguna época de su ciclo. El ciclo arrocero exige inundaciones periódicas de una gran cantidad de superficie del delta, 40%, y su posterior desecación, mientras que, a su vez, sucesivos aportes de agua dulce desembocan a través de canales y acequias en algunas lagunas litorales y más tarde en el mar. Pese a la situación actual en la cual la explotación agrícola es máxima, hay que tener en cuenta que el cultivo arrocero y de otros tipos no fue implantado en el delta hasta final del siglo XIX, con la apertura de los canales de la derecha y de la izquierda, y hasta entonces el tipo de explotación había sido muy diferente. En épocas pasadas el aprovechamiento se centraba en las salinas, en el siglo X, y la ganadería, en el siglo XIV. Así pues, hasta el siglo XIX, la actividad humana incidida en el sistema deltaico aprovechaba solo los recursos naturales. A partir del advenimiento agrícola en la zona, hubo un aumento demográfico de una suma importancia al poblarse el delta del Ebro, con gente proveniente de la Comunidad Valenciana. De las salinas del delta se puede decir que han sido, junto a la pesca, la base económica del territorio hasta la llegada del arroz en la segunda mitad del siglo XIX. En la actualidad solo quedan unas pocas salinas, las de la Trinidad de la Punta de la Baña, las de San Antoni o Negret, donde estaba la piscifactoría de Aquadelt, las de Capcir y Calent, y una en el camino de Passinello y otra en la Llanada, en Sant Jaume. El delta del Ebro tiene actualmente 3 problemas muy importantes: regresión, subsidencia y salinización. La regresión del frente deltaico ha sido la consecuencia más inmediata de la construcción de los pantanos, construidos para producir electricidad, retener agua para el riego y evitar las desastrosas crecidas que se producían. Han tenido como consecuencia que los sedimentos se hayan ido depositando en el fondo. Los especialistas dicen que ahora solamente baja alrededor de un 1% de los sedimentos que arrastraba el río hace un centenar de años. Desde la construcción de los pantanos, la regresión del frente deltaico ha sido constante, con retrocesos excepcionales de unos 100 metros en años determinados. Parte de estos sedimentos se han ido depositando en otros lugares, especialmente en la parte norte, pero las pérdidas globales parecen evidentes y probablemente se intensificarán en el futuro. Ya en la actualidad, la fragilidad y la inestabilidad de la línea de costa del delta se ha incrementado significativamente, como lo demuestran los estragos que provocan los temporales de levante. La subsidencia o hundimiento de la llanura deltaica se produce por la compactación natural de los sedimentos, que está provocada por su propio peso y por las actividades humanas, principalmente agrícolas, que allí tienen lugar. Se calcula que el nivel del delta con relación al mar se va reduciendo del orden de los 3 milímetros anuales. El hecho de que no lleguen sedimentos impide compensar este hundimiento, el cual, unido a la subida secular del mar, puede hacer que una proporción creciente del delta quede por debajo del nivel del mar. La penetración de la cuña de agua salada es consecuencia directa de la disminución de caudales y de la fuerza con la que estos llegan al mar. Esta reducción del agua que llega a la desembocadura se ha producido por el incremento de los aprovechamientos agrícolas, urbanos, industriales y energéticos que se han dado en las últimas décadas. La cuña salina ya llega hasta Amposta, situada a unos 25 kilómetros de la desembocadura, y, en épocas en las que el río lleva poca agua, hasta más arriba. La fragilidad marca el pasado, el presente y el futuro del delta del Ebro. La biodiversidad de uno de los humedales de mayor riqueza ecológica del sur de Europa coexiste con la actividad agrícola, la producción intensiva de arroz, el turismo, la caza, la pesca o las segundas residencias. Hay razones para el desasosiego, como la calidad del agua que el Ebro transporta hasta la desembocadura, pero también para el optimismo, porque en la zona ha crecido en los últimos años la conciencia medioambiental, al tiempo que se han impulsado nuevos proyectos de conservación, con prácticas más respetuosas entre agricultores y turistas. En el estudio realizado por la empresa Taller de Ingeniería Ambiental SL por encargo del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, se centra la zona del delta del Ebro, considerada una de las áreas más vulnerables de Cataluña a efectos del calentamiento global.
El objetivo del trabajo es establecer la metodología que se podrá usar posteriormente en otras zonas vulnerables y proponer las posibles medidas de adaptación y prevención al cambio climático para el caso particular del delta. El estudio realiza una caracterización del territorio, considera la vulnerabilidad del delta al cambio climático con respecto al medio físico, natural y humano, analiza el riesgo y propone las medidas de adaptación y prevención al cambio climático. Lo hace trabajando con el pronóstico de retroceso de la línea de costa exterior, de inundación de terrenos adyacentes a la costa de las bahías, el Fangar y el Salfax, y de aumento de la presencia y permanencia de la cuña salina, y toma en consideración 3 escenarios diferentes. A horizonte temporal 2050 con un ascenso del nivel del mar a 15 centímetros, a horizonte temporal 2100 con un ascenso del mar de 40 centímetros y a horizonte 2100 el escenario pesimista con un aumento de 1 metro. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda inicia con este documento una serie de estudios en base para la elaboración de la estrategia de prevención y adaptación al cambio climático en Cataluña, después de que el Gobierno de la Generalitat aprobara el pasado octubre el Plan Marco de Mitigación del Cambio Climático 2008-2012, un plan de ámbito local que contribuye a la mitigación del calentamiento a escala global. Hay que tener presente que la mitigación y la adaptación son 2 caras de la misma moneda. Esto significa que, tanto a escala local como global, cuanto más se mitigue el cambio climático a través de los posibles acuerdos de Copenhague, menos afectación se producirá en los escenarios previstos en el delta del Ebro. La adaptación al cambio climático contiene como objetivo reducir el riesgo y los daños de impactos actuales y futuros, de un modo rentable o explotando los beneficios potenciales. La opción de no actuar siempre está, pero si no se empieza a actuar ahora, los costes sociales, ambientales y económicos de la adaptación serán muy elevados. Por ello, que gran parte del mundo plantea la adaptación al cambio climático como uno de los ejes básicos de actuación desde ahora para las próximas décadas. El delta del Ebro. Posibles soluciones. En los últimos 25 años, el delta ha cambiado de forma estratosférica, por lo que se está planteando varios proyectos para recuperar y conservar la laguna costera con el objetivo de mejorar el estado ecológico y restaurar el régimen natural de sus aguas. Algunas de las soluciones que se están planteando son las siguientes. El proyecto europeo Life Delta ha construido bases, ha comunicado canales y también ha creado isletas para favorecer la cría de las aves. Con este proyecto se ha conseguido la reintroducción de 278 ejemplares de galápago europeo, recuperando así parte del paisaje. También se está planteando crear un centro de resiliencia climática. Este es un proyecto pensado para aplicar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en una zona muy vulnerable a sus efectos. A partir de los medios tecnológicos, el objetivo es conseguir que los territorios sean más resistentes ante los efectos de una realidad que nos afecta a todos los ecosistemas, del mismo modo que se potencien las oportunidades de generar actividad económica sostenible, responsable e inclusivo. Se está utilizando mucha tecnología para ahorrar agua. Según algunas ONGs, es importante concentrar esfuerzos en solucionar la reducción drástica de los sedimentos que llegan al delta y que quedan retenidos en los embalses río arriba, lo que reduciría la subsistencia o hundimiento de la plana del Taika y ayudaría a minimizar la erosión litoral. Esto se podría conseguir eliminando embalses.